le invito a que podamos ir a la palabra del Señor. El mensaje de hoy lo he titulado El diezmo hoy. Así que vamos a Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante, por una parte. Y también vamos a estar leyendo Mateo, capítulo 23, versículo 23. Esas dos porciones bíblicas van a ser la base a lo que vamos a estar hablando hoy. Gracias al Señor porque el Señor es bueno, gracias al Señor por los medios de comunicación, por el internet, por las radios, gracias al Señor por todos los lugares donde hoy nos permite llegar. Bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Malaquías capítulo 3 desde el versículo 8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora nos vamos a Mateo, capítulo 23, versículo 23. Es Jesús el que está hablando ahí, en ese versículo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bien. ¿Se debe diezmar hoy? ¿O eso era bajo el antiguo pacto? Cuando se diezma, ¿qué se está demostrando? ¿Cuánto es lo que se debe diezmar? Bien, vamos a comenzar a meternos inmediatamente en materia. Fírmese, porque vamos a escudriñar las escrituras para comprender mejor lo que es este tema acerca del diezmo. Lo primero que quiero que hoy día comencemos a comprender es que el diezmo es un principio universal. Bien, o sea, quiero que subrayemos, enfaticemos la palabra principio. Un principio universal. Es transversal en la Biblia, porque algunos dicen, no, que la ley, es que la ley era parte de la ley. Es verdad, era parte de la ley, el diezmo. Pero el diezmo ya lo vemos antes de la ley. Abraham diezmó, lo dice la Escritura. La pregunta que surge, ¿por qué lo hizo sin que se lo pidieran? Si aún no estaba la ley. Bien, entonces Abraham no diezmó bajo la ley. ¿Está claro? No lo hizo bajo la ley. Jesús se refirió al diezmo. Ya lo leímos, ahí en Mateo 23, 23. Usted no lo va a olvidar más. Acuérdense, Mateo 23, 23. Jesús hizo referencia del diezmo. Y quiero decirle que pese a que el diezmo está en la ley, ya lo dije, pero viene antes de la ley. Abraham diezmó sin que se lo pidieran. Bien, y quiero decirle, por lo tanto, que Jesús también diezmó. No lo va a encontrar usted un versículo que diga que Jesús diezmó, pero Jesús cumplió la ley. Aunque el diezmo está señalado en la ley, antes de la ley ya hubo gente que diezmó, como el caso que dijimos de Abraham. Bien, hasta ahí sabe que ya es suficiente este mensaje. Debería ser suficiente, pero vamos a seguir. Yo sé que a usted le gusta escudriñar la palabra. ¿Sabe? Vamos a lo fundamental del diezmo. Bien, el principio de lo primero. Eso tenemos que entender nosotros. Bien, ¿por qué? Porque Dios debe ser primero en nuestra vida.
no segundo, ni tercero, ni al último. Dios primero. A ver, quiero hacer un paréntesis, porque el amor, cuando hablamos de amor, el amor es esencialmente práctico. O sea, no es suficiente con el hecho de que usted diga, por ejemplo, que ama a alguien. Si sus hechos no lo demuestran, es cuestionable entonces el amor, porque el amor necesariamente se debe mostrar. Y eso también lo dijimos y señalamos lo que dice la Biblia en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Bien, siempre cuando se ama, se da. Lo dijimos. Bien, entonces, por lo tanto, si usted dice que ama a Dios, o yo digo que amo a Dios y no lo demuestro a través de cosas concretas, específicas, en mis hechos y en mis palabras, es cuestionable entonces ese amor. Bien, entonces Dios debe ser el primero. Vamos a la Biblia, Éxodo 13, versículo 1 y 2, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Ya? Hoy día vamos a meternos un poquito más en la palabra porque me interesa hoy día y quiero que entendamos que acá hay un principio, el principio de lo primero. El diezmo es parte de eso. Bien, porque vuelvo a decir, Dios quiere ser o Dios debe ser primero en nuestra vida. Bien, vamos ahora a Éxodo capítulo 13, versículo 12, porque esto está súper interesante. Ya comprendimos que en la lectura anterior, en los versículos pasados, Dios le dice a Moisés que debe consagrar todo primogénito. Bien, entre los hijos de Israel, o sea, todo primogénito bebé que nacía, hijo de los hombres que nacía, pero también de los animales, el Señor le dice que ese primogénito, ya sea, vuelvo a decir, humano o animal, ya, es de Él, es de Dios. Primogénito. Sabemos que primogénito es el primero. Bien, Éxodo 13, 12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. ¿Quién es el que abre matriz? El primero, el primogénito. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Versículo 13, Éxodo 13, 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimiereis, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Acá esto se pone más interesante. ¿Sabe por qué? Porque ese primogénito redime el resto. ¿Ya? Váyame siguiendo porque ahora vamos a comprender mejor lo que es el diezmo. Dios está pidiendo acá el primogénito. No está pidiendo un favor, no está pidiendo sobra, está pidiendo lo primero para Él. Está dando una orden. Él es Dios. Tiene toda la potestad, todo el derecho de dar estas órdenes. Versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Esto está interesante. Dice, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Entonces, si analizamos esta porción, el hecho de entregar el primogénito tiene como finalidad, si quisiéramos decir así, o una de las finalidades, dar testimonio. Porque el Señor le adelanta y le dice, a tus hijos les dirás cuando te pregunten. Bien, ahora, ¿dar testimonio de qué? De lo que Dios había hecho, que lo había sacado de Egipto. Bien, ahora, nosotros, de una forma espiritual, también hemos sido sacados de Egipto.
¿Cómo dice usted si yo con suerte conozco la ciudad donde vivo? ¿Cómo Egipto? Nunca he podido ir, me gustaría conocer las pirámides. Puede decir, ¿no es cierto? Creo que son lindas. Bien, en el sentido espiritual, nosotros salimos de Egipto porque usted sabe que Egipto, en el sentido espiritual, insisto, representa ¿a qué? Al mundo, al mundo. Y el faraón es una imagen espiritual del diablo. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en el tiempo que estuvo en Egipto? Estaba oprimido, eran esclavos. Entonces, esto que se hacía de entregar el primogénito a Jehová era una forma de dar testimonio y recordar lo que él había hecho, que lo había sacado de la esclavitud, de esa gran proeza que el Señor hizo, como decíamos, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. O sea, en Egipto el pueblo de Israel estaba cautivo. Y nosotros en el Egipto espiritual también éramos esclavos. ¿De quién éramos esclavos? Del diablo, esclavos del pecado, esclavos del dinero. ¿Cómo es eso, dice usted? Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza simultáneamente. ¿Ve? Entonces, cuando se practica esto de lo primero, se está dando testimonio. ¿Ve? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él pasa a ser el Señor de nuestra vida. Y ese lugar, el Señor Jesucristo, donde Él está, ese trono, Él no lo comparte con nadie. Y el Señor está o no está. Pero ese trono tiene que ser ocupado por algo o por alguien. ¿Bien? Mire qué interesante. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vuelvo a decir, este versículo encierra tanto. Y Jesús mismo diciendo que nosotros debemos amar al Señor, fíjese, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sabe? Llama la atención el término con todo. Con todo. ¿Ve? Amor a Dios. Y el amor a Dios, cuando amamos de verdad al Señor, eso se va a demostrar, eso se va a ver. Si Dios es primero en su vida, eso usted lo va a evidenciar, se va a notar. Si Dios en realidad es el primero o no en nuestra vida. Dios quiere ser el primero. El amor principal en nuestra vida debe ser Dios. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, entre paréntesis, este término aborrecer nos dice relación con el aborrecer que nosotros conocemos en el idioma español, que tiene que ver casi con odiar. Lo que está hablando aquí Jesucristo, que el primer amor, el amor más grande en nuestra vida debe ser Dios, debe ser Él. No otra cosa. Nada debe ocupar ese lugar. Fíjese de lo que está hablando. Padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Y aún también su propia vida. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesucristo categóricamente? Dice, no puede ser mi discípulo. Sigamos. En Lucas todavía 14:27 ahora.
Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos ahora al versículo 33. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tres características en estos tres versículos. Primero, amor. El amor más grande debe ser para Dios, ¿no es cierto? Después viene lo demás. Después viene la madre, después viene el padre, los hijos, el esposo, etc. Segundo punto, sacrificio. Sacrificio. ¿Sabe qué? Puede llegar a ser un sacrificio dar, porque el dar también tiene renuncia. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sacrificio. Versículo 33. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, que no abandona, que no deja. ¿Bien? Porque recuerde lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, ¿se acuerda? Allí estará también vuestro corazón. ¿Se da cuenta? Entonces Dios quiere ser el primero. Y no solamente porque a veces hay gente, ya lo dijimos, gente que critica todo el área de las finanzas de las iglesias, especialmente los inconversos. Critican eso, vas ahí y te sacan el dinero. Pero ¿sabe? Un inconverso no entiende los principios espirituales. Si a veces ni siquiera los que están dentro de una iglesia entendemos bien, vamos entendiendo a medida que vamos creciendo, avanzando. Si venimos del mundo con las ideas del mundo y el Señor en este proceso nos va cambiando, nos va transformando. Lo primero es lo primero. Y para Dios debe ser lo primero. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Se fija? ¿Qué son las primicias? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Levíticos 27, 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se va completando este cuadro? Habla del diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles. De Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Se acuerda de la ofrenda de Abel? Que lo vimos. A Dios le agradó esa ofrenda. ¿Qué ofrendó? ¿Se recuerdan? Génesis 4:4. No se le olvida más. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos. ¿Qué eran los primogénitos? Ya lo sabemos, ¿no es cierto? De sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hebreos 11:4. Porque ahí también estaba el otro antecedente. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dijimos que Abel llevó los primogénitos. Y no solamente eso, seleccionó también lo más gordo. Abel entregó una ofrenda de sacrificio a Jehová más excelente. Eso lo comprobamos bíblicamente por lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Yo le pregunto ahora, para reflexionar, para que pensemos, ¿y quién se lo pidió? ¿Quién se lo pidió? Abel. ¿Quién le dijo que llevara una ofrenda al Señor? ¿Quién le dijo a Abel cómo tenía que hacerlo?
¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que estaba mostrando o demostrando Abel con la ofrenda que él le llevó a Dios? Sigamos. Vamos a dejar eso para la reflexión. ¿Sabe? No puede haber verdadera adoración a Dios sin amor y sin sacrificio. El diezmo es un acto de adoración, obediencia. Pero esa adoración es movida por el amor. Porque si no fuera así, sería ley, sería legalismo, ¿no es cierto? Es movida por el amor. Recuerde, donde está nuestro tesoro, allí también está el corazón. ¿Dónde está eso? En Lucas 12, versículo 34. ¿Ve? Qué interesante esto. Dios no necesita nuestro dinero. No lo necesita. Sin lugar a dudas. Recuerde lo que dice Salmo 24, ¿se acuerda? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces la pregunta es, ¿qué no es de Dios? Si cuando por ahí escuchamos de algunas personas que dicen, es mi vida, ¿será tan así? ¿Será nuestra vida? Hasta nuestra vida le pertenece al Señor. ¿Ve? Dios no necesita nuestro dinero. Por eso también encontramos en la Biblia, ahí en el libro de Ageo, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, a Dios diciendo, mío es el oro y la plata. ¿Cuánto oro? ¿Cuánta plata es de Él? Todo. Bien. El uso de nuestro dinero demuestra quiénes somos realmente, muestra nuestro corazón, nuestra espiritualidad. Dios desea ser el Señor de nuestra vida en todas las áreas, no solamente en el área económica. Por eso que también este punto o este tema, lo que tiene que ver con finanzas, ha sido tan manoseado en las congregaciones. Explotado por algunos y por otros denostado, dejado de lado. Dios quiere ser el Señor de nuestra vida en todas las áreas, no dejando afuera ninguna. Quiere ser el Señor de nuestras vidas. Todo es todo. ¿Se acuerda lo que Jesús decía? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Todo es todo. Todas las áreas de nuestra vida. Todo con todo. ¿Ve? No solo económico y material, todo, también lo material, incluyendo el dinero. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Miren lo importante en esta última parte del versículo. Dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Bien, y Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis. Estamos hablando de todo. Todo. Quiere decir que no solamente es el espacio de tiempo que usted dedica para venir a la reunión, sino que si usted trabaja en alguna empresa, ese trabajo usted lo haga como para el Señor. Si usted estudia en la facultad, ese estudio usted lo haga como para el Señor. Por eso dice la palabra, y todo lo que hagáis. Y cuando dice la Biblia todo, es todo. Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y permítame recordarle lo que dice Primera de Corintios 10:31. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Diezmar es una bendición. Lo está diciendo alguien que diezma. Por más que algunos hoy día sean opositores al diezmo. Yo diezmo. Desde que comencé a diezmar, gracias a Dios, nunca he dejado de hacerlo. Entonces lo estoy diciendo con la vivencia, con la palabra hecha carne en mi vida. Bien, ¿qué es el diezmo entonces? ¿Sabe? El diezmo representa el 10% de nuestros ingresos o más. Bien, porque alguien puede decir, yo no quiero solamente diezmar el 10%. Yo quiero diezmar más. El Señor ha sido tan bueno conmigo. Yo quiero diezmar más como una ofrenda al Señor. Bien. El diezmo es de Dios. Ya lo dijimos. El diezmo es de Dios. Y dijimos que hablando de lo primero y hablando del diezmo,
entonces debe ser lo primero que separamos, que apartamos para Dios. El diezmo redime, bendice el 90%. ¿Se acuerda de lo que decía, de lo que dice Malaquías en esos versículos que leímos? Malditos sois con maldición. ¿Ve? Entonces, cuando usted separa el diezmo, lo primero para el Señor, ese 10% lo que hace es bendecir el 90%. Usted le entrega a Dios el 10 y usted se queda con el 90, imagínense. Con respecto al uso, importante también, es para el sostenimiento de la obra del Señor. Bien, bíblicamente, levitas y sacerdotes vivían del diezmo, por ejemplo. Esto es bíblico. Y sabe, los levitas recibían el diezmo del pueblo y a su vez los levitas diezmaban. Los levitas le diezmaban al sacerdote. Bien, eso usted lo puede encontrar, está en la Biblia. Bien, ahora, para los que dicen, pero eso era en el Antiguo Testamento. Eso ahora ya estamos bajo la gracia y casi como que quieren invalidar que esto no es hoy día para estos tiempos. Vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18. De 1 de Timoteo capítulo 5. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y fíjese que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, punto y coma, y punto y punto, dos puntos quiero decir, digno es el obrero de su salario. Esto es Biblia. Bien, y cuando habla la Biblia de ancianos, porque hay gente que, oiga, quiere rebatir cualquier cosa, no se está refiriendo a anciano, aquí la Biblia, a una persona de la tercera edad, con todo respeto. Se está refiriendo a los líderes de la iglesia, que pueden haber, por cierto, hombres ancianos. Timoteo era un líder de la iglesia de Éfeso, un pastor, ¿ve? Por ejemplo, para que entendamos. Alguien puede decir, no, pero no es suficiente esto, necesito más Biblia porque me hace sentido, pero necesito más palabras. Porque sabe que hay gente, yo lo lamento, vuelvo a decir, porque solamente a veces se quedan con lo que escuchan y no van a la Escritura, a estudiar la palabra, a ver qué el Señor les va a decir. La Biblia es la profeta más segura. ¿Ve? Vamos a 1 Corintios capítulo 9 versículo 13. Dice así, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Yo le hago una pregunta. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Inspirado por el Espíritu Santo. Sabemos que es así. ¿Quién le dijo esto a Pablo? ¿Quién le enseñó esto a Pablo? ¿Ve o no? Y esto no es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y permítame leerle el versículo 14 de 1 Corintios 9. Dice, así también ordenó el Señor, dice, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Ve? Hoy día está tan manoseado, insisto, yo sé que es una palabra, un feo término, pero la gente cree que los que nos dedicamos a predicar la palabra, anunciar la palabra, no es un trabajo. Ah, usted no trabaja. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Para tantos hombres y mujeres, incluso algunos que hoy día ofrendan su vida, se van a zonas de alto riesgo, pasan necesidades. Pero hoy día hay gente que insiste porque desconoce la palabra, que dice, no, pero que el pastor tiene que trabajar. Es que la obra es un trabajo. Por eso lo dice la palabra. Y lo dice claramente. Así también ordenó el Señor, Señor con mayúscula, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, estamos de acuerdo que hoy día ha habido mucho abuso.
Estamos de acuerdo que la corriente de la prosperidad, como se ha llamado esa teología de la prosperidad, ha hecho que muchas personas se decepcionen. Pero ¿sabe qué? No nos olvidemos que Jesús dijo, y conoceréis la verdad. Cuando conocemos realmente la Escritura, los principios de Dios, ahí conseguimos nosotros ser libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Ve? Entonces, mientras más usted se acerque a Dios, mientras más usted busque más de Dios, usted va a empezar a tener más libertad, especialmente en estos temas donde hoy día una voz por allá, una voz por acá y gente que derechamente lucran del Evangelio. Es verdad, yo se lo dije en una ocasión a una persona y se lo dije así: ustedes en ese lugar ponen las personas patas para arriba y le sacan todo lo que tienen. Es verdad que ha habido abusos, pero ¿sabe qué? Un día esas personas inescrupulosas deberán dar una estrecha cuenta al Señor. Pedro lo dijo, y harán de vosotros mercaderías. Lo dice la palabra. Hay abuso, ha habido abuso por parte de algunos que han entendido que la religión es uno de los mejores negocios del mundo. Es cierto. Pero nosotros aquí estamos para defender los principios de la Biblia, lo que dice la Escritura. Cuando usted diezma, cuando yo diezmo, somos bendecidos, porque el Señor así lo enseña en su palabra. El diezmo es el diezmo. ¿Sabe? No es más importante el que diezma más cantidad para Dios. Porque alguien puede decir, pero a ver, que son monedas. Son moneditas nomás las que tengo. Alguien puede decir, no sé, moneditas mi diezmo porque me dediqué, no sé, a pintar una reja y me dieron una propina. Pero quiero diezmar. El diezmo es el diezmo. Para Dios es el diezmo. Bien, no es que sea más importante el empresario, el millonario que diezma una suculenta cantidad como la persona que a lo mejor entrega una cantidad mucho menor a eso. El diezmo es el diezmo. ¿Sabe? El diezmo es un ejercicio de fe, pone a prueba nuestra fe. Y a mí me llama la atención que el número 10, yo no soy muy experto en los números por si acaso, pero vamos a encontrar de forma repetida el número 10 como señal de prueba en la Biblia. Por ejemplo, las 10 plagas. ¿Qué otro ejemplo más tenemos? Los 10 leprosos, las 10 vírgenes, los 10 mandamientos, 10. Varias veces sale mencionado el número 10 en la Biblia. En este caso es una prueba. Cada vez que usted y yo estamos ahí con lo que recibimos y tenemos que separar lo que le corresponde al Señor, somos probados. Alguien puede decir, es que yo necesito. Dios sabe que yo necesito. Es una prueba. ¿Ve? ¿Qué se prueba? Dice usted. ¿Dónde está nuestro corazón? Bien, sigamos. Vamos terminando. Vamos a los textos iniciales. Leímos en Malaquías capítulo 3, desde el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10, el famoso versículo 10 de Malaquías 3. Traer todos los diezmos, dice todos, los diezmos al alfolí. Usted se lo sabe de memoria, ¿o no? Y haya alimento en mi casa. Y fíjese, la única parte en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, que usted va a encontrar que Dios dice que lo probemos es acá. No hay otro versículo en la Biblia donde Dios diga esto, y probadme, y probadme. Es Dios el que lo está diciendo, es Dios el que está dando esa licencia, y probadme. Ahora, en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. ¿No se lo sabe? Hasta que sobreabunde, dice. Hasta que sobreabunde. Bien, quédese con eso y probadme. Y probadme. Cuando usted va
a decirle al Señor, Señor, tú dices en tu palabra que yo lleve los diezmos y tú dices, y probadme en esto, yo quiero que tú abras la ventana de los cielos. Quiero probar lo que tú estás diciendo acá. Bien, versículo 11. Interesante. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Hay un devorador de las finanzas. Vuelvo a decirle, usted se puede quedar con el 100% de sus ingresos, pero bajo maldición. Y que usted, a lo mejor, lo que va a ocurrir, porque hay ejemplos, hay casos, hay situaciones que dice la gente, no sé cómo se me acabó. Y justo salió esta situación y que se enfermó tal persona, que se echó a perder la moto, se echó a perder el auto. Nos subieron o nos cobraron tal situación, tal cosa acá. El devorador de las finanzas llega. ¿Por qué? Porque usted se quedó con algo que no era suyo. Y el Señor dice, reprenderé. No dice reprenderás, dice reprenderé. Acuérdese, probadme. Bien, Él dice que lo probemos, que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobreabunde. Segundo, dice reprenderé. Él lo va a hacer por usted y por mí. Porque hay un devorador de las finanzas. Hay uno que viene a devorar. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en los campos será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Por eso que hay gente que aún estando dentro de la iglesia, sirviendo al Señor, dice, no me rinde la plata. Y tenemos otro grupo de gente que recibe a veces ingresos pequeños. Pero el Señor, eso pequeño que reciben, está bajo bendición porque le dan al Señor lo que a Dios le corresponde. ¿Veo, no? Y el Señor les prospera, el Señor les bendice. Y a veces usted incluso se encuentra con gente que gana más que usted, a quizás compañeros de trabajo que usted tiene que prestarle. Y tienen mejores sueldos que los suyos. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted tiene en sus manos, si bien es cierto, Dios lo puso, pero está también bajo bendición, porque usted apartó, separó lo que a Dios le corresponde. Recuerde, reprenderé, recuerde, probadme. Probadme. Eso dice el Señor, no lo digo yo. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Usted le cree al Señor? ¿Usted le cree a la palabra del Señor? Ve, el Señor quiere que usted vea el fruto de su trabajo, que disfrute del fruto de su trabajo. ¿Sabe qué? Porque usted tiene incorporado al Señor también en sus finanzas y en todas las áreas de la vida. Dice el versículo 12, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos terminando. ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de entregar el diezmo? Yo creo que esa es como una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos entonces. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar? ¿Cuál es el principio ahí? Ya lo hemos dicho a través de toda esta exposición. ¿Sabe? Que nuestra fe debe estar en Dios, no en el dinero. Gloria a Dios. ¿Sabe? ¿Qué nos querrá enseñar el Señor? Que practiquemos, que vivamos el amor hacia Él. ¿Qué nos querrá enseñar el Señor? Dependencia. Dependencia. Que Dios cuida de nosotros y no es cosa de ver ahí Mateo capítulo 6. Cuando el Señor Jesucristo dijo más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas os serán añadidas. Justamente viene hablando Jesucristo de las necesidades básicas, qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Y Jesús que enseña, pero ustedes no se van a preocupar, no van a ser como los gentiles. ¿Ve? Y dice, ¿cuál es el orden? Primero, el reino de Dios. Cuando usted tiene lo que recibe como ingreso de su trabajo y aparta lo que le corresponde al Señor o más, porque puede ser que diga, bueno, ay, me quedan con algunas monedas. No voy a cerrar las monedas. Si Dios me ha dado todo. Gloria a Dios. Dios cuida de nosotros. Él es fiel. ¿Sabe lo que mostramos en resumen? Fe, amor, adoración.
Para mí, ¿sabe qué? Lo esencial, mostramos fe. ¿Por qué fe? Porque usted puede decir, es que no es mucho lo que gano. No es mucho. Pero yo quiero separar de lo que Dios me ha dado, lo que a Dios le corresponde. ¿Por qué amor? Porque lo hacemos por amor. Porque la Biblia dice que Dios ama no al dador amargado, no al que da de cara larga, no al que dice, otra vez están pidiendo. No, dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. ¿Feo, no? ¿Y por qué adoración? Porque la adoración se demuestra también a través de acciones concretas. Bien, y finalmente, porque algunos dicen, no, que eso del antiguo pacto ya no es para estos tiempos. Nosotros también leímos el versículo 23 de Mateo 23. Jesús hablando, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Fíjese, son especies, ¿no es cierto? Son cosas mínimas. Hasta en esas cosas, o de esas cosas, ellos estaban diezmando, los fariseos. Dice, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y hay un punto ahí. A ver, Jesús no les dijo a ellos que dejaran de diezmar. Jesús no les dijo a ellos que ya el tiempo del diezmo se terminó, sino que Jesús les dijo que ellos habían descuidado lo más importante de la ley, que es ser justos con los demás, la misericordia, que representa también el amor, la compasión, dice, y la fe. Y ponga atención con esto, porque ya terminamos. Dice, esto era necesario hacer. Y aquí el Señor Jesucristo le da la palabra clave: sin dejar de hacer aquello. ¿Ve? Era la oportunidad para que el propio Señor Jesucristo, ya que tenía las cámaras, los micrófonos, las grabaciones de quienes estaban y que más tarde redactarían estos evangelios, como Mateo, que escribe estas palabras, para que Jesús dijera, eso ya no es importante, ya no tienen que hacerlo. Sin embargo, Jesús no lo dijo. Lo que Jesús dijo, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar de la menta, el eneldo y el comino. Porque así eran los fariseos. A veces enfatizaban pequeñas cositas, pero se olvidaban de lo más fundamental. ¿Sabe? Los más bendecidos cuando diezmamos somos nosotros. Y deje de escuchar otras voces, porque yo escucho tantas voces, tantas barbaridades, que algunos a veces dicen, mira, el autito que tiene el pastor, ahí está tu plata. No se ponga a escuchar esas cosas. No haga caso a esas cosas. Haga oídos sordos. Entienda que usted tiene una relación con el Señor y que cuando usted diezma es como cuando usted viene a la iglesia, cuando usted va a trabajar. El Señor quiere que todo lo hagamos para su gloria, que todo lo hagamos de corazón como para Él. Y quiero terminar con esto. No siempre cuento experiencias personales, pero yo me acuerdo cuando comencé a trabajar, una vez ya de haber terminado una de las primeras carreras que por misericordia el Señor me permitió estudiar, ¿sabe? Tenía una necesidad de diezmar. Quería diezmar. ¿Sabe por qué? Porque ya era fruto como de la carrera que el Señor me permitió estudiar y quería diezmar. Antes no diezmaba. Y quería diezmar y le pregunté a algún hermano ahí en la iglesia donde yo me congregaba si tenía algún sobre. Yo no sabía que ya estaba todo diseñado para diezmar, que entregaban sobres. Yo no sabía. Yo quería cualquier sobre para echar ese dinero de lo que Dios me había dado. Había separado una parte, el diezmo. Yo quería diezmar. Y ¿sabe qué? Desde ahí yo comencé a diezmar y yo he sido bendecido. Y usted puede decir, claro, porque ahora tiene esa condición, porque ahora está de pastor, por eso predica del diezmo. No, porque yo he sido bendecido. Yo quiero que ustedes también sean bendecidos en todas las áreas de la vida. Porque ¿sabe qué? Yo lo que entiendo es que lo que ha llegado a mis manos, Dios lo ha puesto ahí. Y siempre, generalmente me recuerdo, especialmente cuando hay que separar la ofrenda, yo me recuerdo cuando no tenía nada para ofrendar.
Y no quiero tocar su corazón, sino que la palabra toque su corazón, yo no, ni tocar su parte emocional. Yo me acuerdo un día, estando en pleno culto, pasaban los hermanos a ofrendar en fila adelante. Yo no tenía ni trabajo. Y sabe lo que yo en esa situación, porque me daba pena no poder pasar. Sinceramente me daba pena. Porque veía cómo pasaban los hermanos, a lo mejor me podía haber camuflado, ¿no? Qué sé yo, y pasar adelante y hacer como que llevaba algo. Pero no tenía, si ni siquiera había trabajo. Entonces, en medio de esa situación desagradable, ¿sabe lo que? Una de las conclusiones que yo saqué, Dios debe estarme enseñando algo. Seguramente Dios me va a bendecir mucho el día de mañana, y esto es parte de la escuela para que el día de mañana lo que el Señor ponga, yo entienda que Él lo puso, que es bendición de Él. Y sabe que habitualmente me pasa eso, que a veces cuando llega el momento de la ofrenda, a veces hay solamente billetes de alta denominación, ¿usted me entiende? Oh, pero es que es mucho. Es que no importa, es que cuando no tuve nada, Él me sostuvo, y lo que hoy día hay, Él lo ha puesto. Yo lo voy a hacer por mi amor por el Señor. ¿Ve? La Biblia dice, recuerde que Dios ama al dador alegre. Y cuando usted separa ese porcentaje, ese 10%, usted en realidad a Dios no le está dando nada. Usted a Dios le está devolviendo lo que es de Él. ¿Ve? ¿Sabe por qué? Porque usted, yo creo, ninguno de nosotros jamás meteríamos la mano en la ofrenda y nos llevaríamos la ofrenda, porque no es de nosotros. Sin embargo, ¿por qué a veces hay situaciones donde nos quedamos con lo que no es nuestro? Cuando el Señor exige eso que es de Él, el 10%. Y ese 10%, de acuerdo al principio de lo primero que hemos enseñado hoy, que hemos expuesto hoy, ¿sabe qué? Redime, bendice el 90%. Usted decide, yo decido, un 100% bajo maldición o un 90% bendecido por el Señor.